Muy buenos días. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien y que Dios esté poniendo esa disposición para escuchar la palabra, porque bueno, pues aquí nos encontramos una semana más, listos para compartirla. Entonces, vamos a orar para comenzar con la lectura y la explicación de la palabra de esta semana, pidiendo que Dios nos brinde ese entendimiento y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por darnos un día y una semana más de vida, por todo lo que haces en nosotros, en nuestras familias, por cada milagro, desde los más pequeños hasta los más grandes que no habíamos imaginado. Muchas gracias por dirigirnos por esos caminos tuyos y por permitirnos estar aquí en esta conexión otro día más. Te pido que abras ese entendimiento a las personas que están escuchando, que lo lleven en su corazón y lo pongan en práctica. No solo se quede en los oídos, sino también en las obras que realicemos y cómo lo ponemos en marcha todo esto. Te pido que me des siempre las palabras correctas para transmitir lo que tú solicitas que se haga, y que podamos dar la explicación correcta para aclarar toda situación que se encuentre en estos versículos. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, vámonos a Primera de Juan, capítulo 5, hablando de la fe que vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Tenemos aquí una parte inicial que nos está diciendo que si no es con Cristo no se puede llegar al Padre. Y ya hemos visto diferentes concepciones de la realidad que quieren dejar a Cristo a un lado. Llámense religiones, llámense sectas, llámense cualquier tipo de forma de comprender a Dios. Y vemos aquí que en primer lugar viene de Dios, Jesucristo. Y aparte, como lo habíamos visto antes, es Dios mismo. Pero también, partiendo de Jesucristo, podemos llegar al Padre. No podemos amar a uno sin amar al otro. 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hay que tener mucho cuidado con la hipocresía. Cuando nosotros pensamos hipocresía y nos referimos a alguna persona con esas características, obviamente toda la palabra es para nosotros, no para echársela a alguien más, sino qué es lo que debemos de cambiar. Sí podemos conocer ejemplos de lo que se dicta en la palabra, de lo que se esté haciendo, pero a nosotros cómo nos impacta, porque Dios ha puesto estar aquí en este momento escuchándola para uno mismo, no para otras personas. Y obviamente qué mejor que después compartir. Pero bueno,
¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos funciona? ¿Cuál es el mensaje que Dios está buscando darnos en este día? Entonces, no solo se trata, como siempre le he dicho, de mandar besos al cielo, de decir, Dios mío, se trata de guardar sus mandamientos. Y tenemos, por ejemplo, los mandamientos que se encuentran pues desde los tiempos de Moisés, que tenemos destacados 10. Hay muchos mandamientos más, hay que explicarlo de esa manera, pero para empezar, los 10 que nosotros conocemos, ¿los estamos guardando de la manera correcta? Por ejemplo, honramos a nuestros padres, decimos las verdades, hacemos las cosas pues bien de acuerdo al amor que le tenemos a Dios, o sea, amamos a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas, con todo nuestro ser. Hay que revisar, empezando por estos mandamientos, si los estamos cumpliendo. 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí muy importante, no nos está pidiendo con estos mandamientos, como lo dice también en su palabra, subir al cielo, hacer cosas imposibles. No nos está pidiendo darle la vuelta al mundo. Es más, hay gente que camina grandes distancias esperando que se les dé un milagro, pero aquí en la palabra lo está diciendo, no dice camina largas distancias para que te dé el milagro, para que todo lo que hagas sea prosperado. Dice, cumple con los mandamientos de Dios, porque esas personas, la mayoría de las que hacen este tipo de encomiendas, pues se permanecen igual, o sea, permanecen en alcoholismo, permanecen en mentiras, permanecen en robos. O sea, hay muchas formas en las que pueden permanecer, y por el simple hecho de caminar una distancia definida, eso no te va a conceder ningún milagro. En primero, estás actuando por interés, y en segundo lugar, esto no tiene que ver con los verdaderos mandamientos de Dios. Dios no está pidiendo que caminen largas distancias, como dije, no está pidiendo que suban al cielo por algo, no está pidiendo ese tipo de cosas, solamente solicita que se guarden sus mandamientos, no más. Y como dije, estos mandamientos sí es difícil de irlos guardando, pero no difícil de pues que se estén pidiendo cosas imposibles, vaya. No se está pidiendo ir de rodillas a ningún lado, no se está pidiendo darle las vueltas a tal lugar, ¿no? No se está pidiendo quitarse una parte del cuerpo, o sea, no son mandamientos que puedan tener algo titánico o perjudicial. Al contrario, te ayuda. 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y cómo andamos en la fe? ¿Cómo andamos cuando algo malo sucede? Vamos a Dios, oramos, buscamos su palabra, o simplemente empezamos a decir que ¿por qué me pasa esto a mí? Que no hay nada que hacer, que todo está perdido. Obviamente tenemos que ir buscando de Dios hasta en los momentos difíciles, y como lo he dicho en otras ocasiones también, la Biblia nos dice
que oremos sin cesar, pero no está especificando los ánimos o las ganas que tengamos. No dice, oren con ganas. Esto quiere decir que hay veces que vamos a estar todos desganados, pero aún así tenemos que mantenernos en oración. Y hay veces que no tenemos, pues, el lugar no es el adecuado para estar orando, pero Dios sabe nuestros pensamientos. Podemos orar en esa instancia, en nuestro pensamiento, y pues que se haga su voluntad. No necesariamente se trata con palabras, porque muchas veces hay iglesias, hay religiones, hay denominaciones que dicen que hay que gritar a Dios para que Dios nos escuche, que hay que decir una serie de palabras para que Dios nos escuche, y ya vimos que eso tampoco es correcto. La mejor oración es la que sale del corazón, no una oración estructurada que la sepamos y la digamos por inercia. No se trata de ese tipo de cuestiones, se trata de, con nuestras propias palabras, estructurar una oración y que Dios conozca lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo va a reconocer lo que hay en nuestro corazón si nosotros seguimos orando, o más bien rezando, una serie de palabras de las cuales pues no, posiblemente no sintamos lo que estamos diciendo? Mejor con el corazón y que así se haga. 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque Jesús triunfó en la cruz, triunfó contra todo el mundo al dar la posibilidad, bueno, en primera, morir por los pecados de quienes le siguen, y en segundo lugar, dar la posibilidad a que todas las personas puedan entrar en el lugar santísimo. Ya no solo el sumo sacerdote, sino una parte, pues, quien tenga esa cercanía. Cristo venció a la muerte. O sea, ¿qué más podemos decir? Este momento, este sacrificio es un parteaguas, es algo poderoso que viene a cambiar muchas cosas como se estaban planteando anteriormente. Por eso hay que valorarlo. No es, como dice un cantante cristiano, no es lo más valioso que ha hecho por ti, no es darte una familia, no es darte un carro, una casa. Y obviamente, por ejemplo, la parte de la familia es muy valiosa, claro que sí, pero lo más valioso que ha hecho Cristo por ti es dar su vida. No es lo que te da, sino lo que hizo. Y hay que estar agradecidos día con día por esto, por esta misma situación. Cuando uno participa de la cena del Señor, cuando uno come el pan, tiene que hacer este acto de conciencia. No se trata de comer el pan y ya. Se trata de hacer acto de conciencia de cómo fue, pues prácticamente molido el cuerpo de Cristo por el perdón de los pecados de muchos. Y bueno, pues al beber el vino hay que hacer conciencia de la sangre derramada por lo mismo, de ese acto. Hay muchas personas y muchas religiones que solo les dan el pan y el vino no, recordando que, por ejemplo, muchas veces el comer el pan es
prácticamente la muerte, o es el significado. Como Cristo fue molido, como dije, su cuerpo, y obviamente pues esto implica morir. Y al tomar el vino, estamos hablando de la vida. Estamos hablando de, pues, nacer de nuevo, de la sangre que se derramó y de lo que viene después. Es por eso que no es correcto que en muchos lados se participe solo del pan y del vino solo algunas personas o quien está oficiando un culto. Tiene que ser parejo. Y pues hay lugares que no. Hay que recordar entonces, el pan significa prácticamente todo lo que llevó a la muerte a Cristo, todo lo que le hizo daño. Y el vino es la nueva vida, lo que sigue. Y no es correcto que solo se participe de una sola cosa y de lo demás no. Pero bueno. Número 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí, cuando hablamos de agua y sangre, estamos hablando del bautismo en el agua y en la sangre. Bueno, lo que acabo de decir. El sacrificio en sí mismo derramado, el sacrificio definitivo, que ya no se requirieron más sacrificios después, porque ya con el que dio Cristo es pues la sangre derramada suya, suficiente para el perdón y, como lo repito, de los pecados de muchos. Y el Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo. 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Aquí lo está especificando. Religiones, sectas, culturas o como lo quieran llamar, que digan que solo está el Padre, o que solo está el Espíritu Santo, o que solo está el Hijo. Bueno, aquí está diciendo la palabra que son uno. Un solo Dios en 3 personas. 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan, como lo había explicado. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Como dicen, es todo completo. Si crees en el Padre, también hay que creer en el Hijo, porque el Padre en su palabra especifica que Cristo es su Hijo y a todo lo que vino a esta tierra. Y si no se cree en Cristo, prácticamente, como dije al principio, no se está creyendo en el Padre. Y le estamos haciendo mentiroso. Si Dios mismo, pongámoslo como ejemplo, está diciendo: este es mi Hijo amado, y nosotros decimos: solo quiero creer en ti, no en tus hijos, entonces estamos desacreditando lo que dijo el primero. Estamos desacreditando que Cristo en primera es Dios y en segunda es el Hijo amado del Padre. Estamos diciendo que lo que dijo es mentira. 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Otra vez, Cristo, el camino, la verdad y la vida. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y de acuerdo a la palabra, hay mucha gente que cree en, pues, los denominados santos.
Pero nosotros sabemos que al final de nuestra vida, o se está con Dios, pues en el paraíso, o se está en el infierno. No se puede ser una instancia específica llamada santo, porque en primera, ¿quién determina? Por ejemplo, que algunas religiones, pues ¿quién determina que alguien sea tomado como un santo? Obviamente las personas. Los seres humanos canonizan a otros seres humanos y les llaman santos, ponen sus imágenes, les rezan, pero obviamente estas cosas no son así. Los santos y los seres humanos prácticamente somos lo mismo, somos personas, tenemos un espíritu y un alma, y lo que hagan aquí en la tierra por nosotros al morir no va a cambiar allá. No sabemos, tal vez esas entidades que les conocen como santos, algunos estén en el infierno, y hay que decirlo de esa manera. Posiblemente le estemos rezando a alguien que no se encuentra frente a frente con Dios. Pero bueno, por eso hay que tener esto en cuenta. Cristo es el único mediador. No hay personas que se les conoce como santos. No dice aquí que es la madre de Cristo. Dice que es Él. No hay otro. Él es el camino. Y por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si bien con María, la madre de Jesús, ella dio buen testimonio de servicio, de fidelidad, de trabajo por sus hermanos, los hijos de Dios. Esto no quiere decir, en ninguna parte de la palabra dice que todo es con ella. Es, por ejemplo, en un trabajo, en un empleo. Si tú quieres algo en específico, tienes que dirigirte hacia una persona. Pero si te diriges con otra a pedir lo que la persona específica te puede dar, posiblemente pues a quien te hayas dirigido en lugar de a la persona indicada no te esté atendiendo en lo solicitado, o te diga que sí, o te prometa. Pero nosotros sabemos que si quieres que algo se haga, tienes que ir con una persona en específico. Entonces, esa persona en específico, para este caso, es Cristo. No hay otro ser humano, y digo otro porque Cristo, siendo Dios, también se volvió humano, pero de ahí en fuera no hay seres humanos a los cuales se les tenga que pedir, porque son de carne y hueso, tienen también, pues, su espíritu está en algún lugar, el limbo no existe, y está fundamentado en la palabra, es el cielo o el infierno, ya. Y entonces, ¿qué tal si le estamos rezando a alguien que no está en el cielo? La verdad. Por eso vamos con Cristo, solamente con Cristo. Y no hay otra persona que haya pisado esta tierra que nos pueda ayudar como mediador, incluso hasta como abogado. Dice aquí la palabra, tenemos a alguien que intercede por nosotros, y no es la madre de Cristo, no son que el santo tal, no, dice que es Cristo, nuestro abogado, porque si fuera por nosotros no llegaríamos a ningún lado, pero a través de Cristo podemos ser justificados, y justificar, repito, es tomar como si en realidad hubiera sido justo. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, conforme a su voluntad. Si Dios no quiere, entonces no. Si yo, por ejemplo, sé que, no sé, yo que conduzco motocicleta, yo sé que a lo mejor manejo de una manera indebida y con poca precaución, y le estoy pidiendo a Dios que me ayude a conseguir una moto más rápida, y Dios no me responde, entonces posiblemente esté cuidando mi vida de una manera pues que no me imaginaba. Muchas veces pensamos, ¿por qué Dios no nos cumple? ¿Por qué le pedimos y no nos escucha? Pero no sabemos que si nos escuchara podría ser peor a veces. A veces. Y hay otras situaciones en las que tenemos que seguir insistiendo, que Dios está poniendo a prueba esa fe, esa paciencia. Porque hay gente que dice, si no me la da la primera, segunda, tercera, ya no le pido. Pero hay veces que tienes que pedir hasta 77 veces 7 una cosa para que Dios pueda dártela si está en su voluntad. Y hay veces donde Él sabe que en su voluntad es mejor eso y no tiene uno que pedir pues mucho. Eso sí, pedir con fe, y la fe es una constante en todo esto. Hay que pedir con fe. Si vemos que en las primeras veces no, hay que perseverar, pero también hay que actuar congruente con esto. Si yo no hago lo correcto para estar bien con Él, para agradarle, ¿cómo voy a acercarme a pedirle cosas? O sea, tampoco. Entonces tenemos que ser congruentes. No puedo pedirle algo a Dios si no estoy bien con Dios. Y si no creo en Cristo, menos todavía. Y si no estoy haciendo las cosas correctamente o no doy testimonio, pues tampoco. Tenemos que ser congruentes con todo. Porque sí, también conozco mucha gente que pide las cosas sin merecerlas siquiera. Y no queremos, no debemos generar eso hacia Dios tampoco. Por eso dice que conforme a su voluntad. 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y nosotros sabemos que hay escalas para pecado. Claro, el pecado es el pecado, pero hay escalas también. Y si vemos que alguien está haciendo algo y todavía puede ser rescatable, hay que pedirlo a Dios. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, sí peca, sí se equivoca, sí cae, pero ya solo por gusto, por deporte, por necesidad, ya es diferente. Y aparte, pues no podemos estar aislados. Si somos de Dios, no podemos aislarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero pues como dice la palabra, nuestro bien tiene que vencer el mal en otras personas. No tenemos que dejarnos jalar por el mundo, sino al revés, ir nosotros llevando a la verdadera fe que es en Cristo a las personas. 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero,
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Puntualizando y concluyendo todo este mensaje que estamos diciendo. Y aquí un último punto, muy importante. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y recordemos que los ídolos es todo lo que nos distrae de Cristo, todo lo que nos distrae de Dios, del verdadero Dios y la vida eterna, que está en Dios y es por medio de su Hijo Jesucristo. Como dije, el único mediador entre Dios y los hombres. Si algo te está restando tiempo para orar, hay que encargarse de ello. Si algo te está restando tiempo para escuchar la palabra de Dios, hay que apartarse. Pero no hay que darle más prioridad a otras cosas que a Dios mismo, porque hay que recordar, amar a Dios primeramente, con nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestra mente, y después amar al prójimo como a nosotros mismos, y aquí estamos incluyendo a los enemigos, aunque nos pese. Pero bueno, esta es la palabra del día de hoy. Vamos ahora para concluir y para llevarnos este conocimiento a la práctica. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por mostrarnos que tú, Cristo, eres el camino, la verdad y la vida, y el único mediador entre nosotros y Dios Padre, que has puesto en los corazones el Espíritu Santo. Y te pido que más personas busquen esa forma de estar en comunión contigo, con el Espíritu Santo en su corazón. Que haya más personas que nazcan de nuevo, que se acerquen a ti y que sientan pues lo diferente que es estar de este lado y estar en el mundo. No es lo mismo, y hay muchas cosas que cambian, pero tú, a través de la experiencia y de la vida, pones en nuestro entendimiento cuáles son. Te pido que llevemos esta palabra en el corazón, que la practiquemos, que la prediquemos con valor y que nos enseñes a vivirla como tal. Te pido por la salud de las personas que tienen algún problema y quienes no, sígueles manteniendo por una correcta e idónea salud. Te pido por el trabajo, que haya mucha paz y solvencia económica también, esa parte es muy importante. Te pido en los corazones de las personas que haya entendimiento, que haya testimonio, que hagamos bien las cosas de acuerdo a tu voluntad. Y si tú quieres, enséñanos cuál es esa voluntad y cuáles son los tiempos también, si tú quieres. Te pido por las personas que nos escuchan, por sus familias, sígueles tratando, sigue trabajando en sus corazones. Enséñanos cómo servirte de la manera correcta. Síguenos instruyendo y síguenos llevando a compartir esa palabra tuya. Bendice todos y cada uno de los aspectos que hay en nuestras vidas y coloca en tus manos todos los problemas, preocupaciones, todo lo que nos está causando daño. En tus manos lo colocamos y que tú de la mejor manera lo trabajes y nos enseñes, si tú quieres, por qué son estas situaciones, pero que estemos atentos, si es tu voluntad, de enseñarnos para que aprendamos mucho más todavía. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y que Dios nos siga dando vida y que su misericordia nos lleve a comprender más de su palabra, y si Él quiere, aquí estaremos la próxima semana. Tengan un excelente día y la semana que viene
que sea excelente también y que la bendición de Dios les acompañe. Hasta luego.